Bueno, muy bien, llegó la hora de las revelaciones, y no revelaciones sobre el pasado, sino sobre el presente. Sabemos que Cuba ha sido aliada de Rusia en la invasión a Ucrania, pero Dale V. Bendler, ex alto oficial de la CIA, ex jefe de estaciones de la CIA en Europa y en África, 37 años en la sombra, que habla por primera vez en público, le voy a hacer una pregunta directa. ¿Hay alguna evidencia de relaciones entre el régimen de Cuba y Hamás? Y por supuesto, Juan Manuel, excelente pregunta. Mucha gente no sabe lo que ha pasado el febrero pasado, 25 de febrero de este año, 23. Una delegación de Hamás ha visitado la embajada de Cuba en Líbano. Es decir, no fue la autoridad palestina, fue Hamás. No sabemos exactamente el resultado de la comunicación, pero lo que es importante, sabemos que la operación de Hamás del 7 de octubre estaba en vía de desarrollo durante 18 meses o 24 meses. Quiere decir que Hamás sabía exactamente el plan de atacar 7 de octubre cuando entró la embajada de Cuba comunista en Beirut, el 25 de febrero en 23. Y no fue el primer contacto. También Hamás fue a Cuba. Cuba, Hamás también visitó la embajada de Cuba en Líbano en el 6 de julio 2020. Quiere decir 2 contactos formales, oficiales entre Hamás y el régimen comunista en La Habana. Ok, bien, me parece muy importante lo que acaba de suceder. Estamos revelando, o está él revelando, pues una noticia que yo no he visto en ninguna parte. 25 de febrero de este mismo año, cuando Hamás estaba preparando todo esto, porque se supone que cuánto tiempo llevan preparándolo. Dicen que los servicios de inteligencia calculan al menos 2 años. Una delegación de Hamás visita la embajada de Cuba en el Líbano. Eso fue, y el 6 de julio del 2020, una visita previa también a la embajada de Cuba en el Líbano. El Líbano ha sido un centro de operaciones de la inteligencia castrista desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que Cuba reconoció en el periódico Granma que 800 efectivos de su ejército participaron en 1973 en la guerra de Yom Kippur junto al ejército de Siria contra Israel. O sea que no es la primera vez que Cuba participa en un ataque a Israel directamente. Chocante. Sería. Juan Manuel, como saben tus espectadores, Cuba e Israel no tienen relaciones diplomáticas formales. La Habana estaría enojada porque Israel haya votado regularmente en la ONU a favor del embargo comercial estadounidense contra Cuba. Del mismo modo, Tel Aviv probablemente no perdonará la intervención militar del régimen de Castro hace 50 años, como usted dijo, del lado de Siria en la guerra de Yom Kippur de 73. Importante, punto. Que fue una lucha existencial para el Estado judío. Y es importante porque para mucha gente la lucha hoy en día contra Hamás también es existencial. La dictadura cubana no tiene que preocuparse mucho por la opinión judía interna, ya que la isla es el hogar de solo unos 1,200 judíos y quizás 5 sinagogas. Maduro y Ortega, como era de esperar,
siguen de cerca la línea del partido de La Habana. Desafortunadamente, parece que el presidente de Colombia, Petro, se ha unido a este triste grupo contra Israel y apoyando Hamas. Hoy, bueno, me parece, quiero que tu evaluación, me parece, esto es una revelación importante. Anoten en Cuba, o sea, porque a veces... Sí, bueno, o sea, las cosas se saben. históricamente, como tú apuntaste, Cuba ha tenido un pie a través de su embajada en Beirut del Líbano, al igual que en Egipto, al igual que en Teherán, pero no se sabía que hubiera contactos, porque los contactos además, como dijo Dale, son de alto nivel. Es decir, que el embajador de Cuba reciba a representantes de Hamas. Hamas es una milicia fundada, es un desprendimiento de la hermandad musulmana, del ala más radical de la hermandad musulmana a mediados de los 80 y es del ala, el ala suní salafista, es decir, los más extremistas, al punto que jamás, desde el año 2006 o 2007, después de las elecciones parlamentarias aquellas que ganó Al-Fatah y no ha permitido la entrada de Abu Mazen, de Abbas, a Gaza. Es decir, jamás quiere la desaparición total del Estado de Israel. Entonces, dicho eso, volviendo al punto que ha señalado Dale, que el régimen de La Habana, ya no digamos que tenga embajadores en Teherán, en Beirut, en Egipto, sino que tenga contactos diplomáticos de alto nivel con representantes de Hamas, sobre todo este año, como ha señalado Dale. 25 de febrero. Imagínense ustedes, y eso es lo que él ha podido saber y ha podido traernos a la mesa. ¿Qué habrá pasado después? Y apunto lo último. Dale es un viejo conocido, nada querido, él no lo ha dicho, del régimen de La Habana. Cuba no quiere a este señor que está aquí, ya él contará, si es que puede contar, algunas de sus anécdotas. No, pero mira, además a mí me consta de una manera casual, porque cuando él me habla de lo que está ocurriendo y de lo que ocurrió en Yom Kippur, yo le traigo a colación un diplomático cubano que estuvo aquí en esta misma mesa, que reveló cómo él colaboró contra Israel y da la casualidad y cómo logró fugarse cuando estaba en Irán, ¿verdad? Y da la casualidad que la gente de la CIA que ayuda a este diplomático a escaparse... El alto oficial, Juan Manuel. En la agencia no hay agentes. Claro, un oficial atiende a los agentes, es verdad, el lenguaje. Usted lo conoció, ¿no? ¿Cómo se llamaba el señor, su apellido? Pues ahora es un apellido complicado, ¿no? Imagínese, complicado para usted. Sí. Muy complicado para mí. Ajá, vamos a mantener ahí el nombre. Héctor. Héctor. A ver, sí. Su nombre era Aguililla. Héctor. Ya conocí hace años. Sí. Yo espero que él y su familia estén bien. Yeah. No se puede decir más. Ok. Pero él dejó testimonio de cómo Cuba participó activamente contra Israel. Correcto. Ya en esa época, siendo él uno de los más importantes, en un momento determinado llegó a ocupar la dirección de la embajada porque faltaba el embajador, era creo que el tercer secretario, etcétera, después estaba en Irán. O sea que hay miles de pruebas de esta lamentable participación. Cuando regresemos quiero los agentes de la CIA que en Cuba dice que son tan malos, ¿cómo le salvó la vida a 2 pilotos cubanos en Angola? Ya regresamos.